Ejemplo de circuitos con acoplamiento magnético. Miremos este siguiente ejemplo para ir cogiendo un poquitico más de familiaridad e ir asimilando más lo de los conceptos de acoplamiento magnético en los circuitos. Nuevamente nos piden que encontremos la impedancia de entrada, entonces digamos que la idea es poder encontrarla ahí para lograr encontrar que la impedancia de entrada, la que ve la fuente, es igual al voltaje de la fuente dividido en la corriente por la fuente. Bueno, y eso también es una forma de ver cómo puede uno encontrar la impedancia que ve la fuente, es decir, poder reemplazar todo el circuito por una sola cajita llamada impedancia de entrada. En este caso en particular nos dan dos bobinas con J2 ohm y J3 ohm como las reactancias por auto. Nos dan la reactancia mutua J2 ohm, o sea, la reactancia de acoplamiento, la que nos indica que hay acoplamiento entre las dos bobinas, y dos resistencias de 5 ohm conectadas de esta manera, o sea, con esta configuración del circuito. Lo que vamos a hacer inicialmente es cambiar el circuito por aquel que tiene el mismo circuito, pero redibujado, donde ya no aparecen las bobinas en el núcleo y con el sentido de arrollamiento, sino que aparece el símbolo de las bobinas. Entonces, al redibujar el circuito nos queda de la siguiente manera. Este es el circuito redibujado. Miren cómo cambia, ¿no? Cómo cambia el dibujo más no el circuito. Esta es la fuente de valor B y esa fuente está alimentando a la bobina de la izquierda, que podríamos llamarla como bobina 1 si se quiere, de J2, y a la bobina de la derecha de J3 ohm como reactancia por auto. Entre las dos bobinas hay una reactancia mutua de J2 ohm que nos indica que hay acoplamiento entre las dos bobinas. Nuestras dos resistencias de 5 ohm y de 5 ohm. Pero para poder trabajar este circuito con el símbolo de las bobinas, tenemos que tener la polaridad de las bobinas. Sin la polaridad no podríamos determinar o no podríamos hacer los LVK. Para determinar la polaridad de las bobinas, pues vamos a hacer lo que ya hemos hecho en ejemplos anteriores. No voy a redibujarlo, voy a aprovechar el mismo dibujo, pero lo que quiero que se percaten es que quiero que se imaginen que desconectamos todo lo que tiene la bobina, o sea, las bobinas las desconectamos del circuito. Eso nuevamente es como para que tengan en cuenta que no depende de la conexión. Aplicamos ley de Lenz y regla a la mano derecha. Entonces, nuevamente, como una especie de recorderis, vamos a asumir que por aquí entra la corriente I, llamémosla en este caso I1. Entonces, como por ahí entra, y esa es nuestra bobina de referencia, por donde entra va el punto. Miramos cómo es el sentido del flujo principal. Entonces, el flujo principal que crea esa corriente I1 nos va a dar un flujo principal que según la regla de la mano derecha iría subiendo. Entonces, este sería el flujo principal, el que crea nuestra bobina de referencia. Recuerden, por favor, que los dedos de la mano derecha indican el sentido de la corriente y el pulgar el sentido del flujo principal. Ese flujo principal en la bobina 2 va bajando. Miren que según el sentido en la bobina 2 va bajando, lo cual nos indica que en la bobina 2 debe circular una corriente tal que origine, que cree, que forme un flujo que se oponga. Entonces, este es el flujo que se opone al principal, subiendo. Para que el flujo se oponga, el pulgar debe ir hacia arriba. Entonces, si aplicamos la regla de la mano derecha y el pulgar debe ir hacia arriba, es porque la corriente entra por este terminal y en todas estas espiras va en este sentido, lo cual indica que por acá sale. Si por acá sale, entonces aquí es donde va el punto. Entonces, aplicando ley de Lenz y regla a la mano derecha, le hallamos los puntos y le hallamos la polaridad de las bobinas. Mire que no dependió para nada de la polaridad de la fuente, ni de la resistencia, ni de nada de lo que tenía conectado. Entonces podríamos pensar en que ya puedo quitar esto que les hacía ver o que les quería mostrar como que desconectamos la bobina. Al tener ya la polaridad de los puntos,
ahora sí tengo que llevar esa polaridad a mi nuevo dibujo, a mi nuevo dibujo. Entonces, una forma, por ejemplo, podríamos pensar que el lado de la bobina que va conectado a la resistencia es donde lleva punto. Entonces, el lado de la bobina que va conectado. Entonces, aquí iría el punto de la bobina y por el otro también. Mire que el punto va al lado de la resistencia, entonces aquí iría punto. Lo otro que podríamos es decir, mire que los terminales donde van punto, al unirse, son los que van al más de la fuente. Entonces, mire que el más de la fuente, ese más es el que va a los puntos. Como por tener alguna referencia o como por intentar buscar cómo es referenciarse para ubicar bien los puntos, porque si le dibujo mal, pues estaría cambiando el circuito. Bueno, como tenemos que hallar B sobre I, ¿cierto? Tenemos que hallar B sobre I para hallar la impedancia de entrada. Es claro que I es la corriente que entrega la fuente, entonces la fuente va entregando una corriente. En este caso la pongo subiendo porque mire que la polaridad de la fuente me lo determina. Y esto es lo nuevo del circuito, que a diferencia de los ejemplos anteriores, mire que ahora sí no es un circuito serie, sino la I que entrega la fuente, podríamos de una manera de trabajo, podríamos pensar que esa I se va a dividir en una I1 que coge para la bobina de la izquierda y una I2 que se va para la bobina de la derecha. Entonces, la I de la fuente se va a dividir en I1 y 2, lo cual entenderá que tenemos una primera ecuación de que I, la I de la fuente, es igual a I1 más I2, obviamente al hacer un LSK en ese nodo superior. Entonces aquí tendríamos una ecuación que me relaciona la I total de la fuente con las I's que pasan por cada bobina. Luego ya vamos a hacer LBKs, entonces vamos a hacer un LBK en el lazo de la izquierda, vamos a hacer el LBK en el lazo de la izquierda. Vamos a sumar los voltajes y empiezo. Menos B. Entonces empiezo desde el lado de la fuente. Menos B. Y cojo para el lado de la izquierda porque voy a hacer por ahora el EBK del lado de la izquierda. Quedaría que menos B. O si quieren de una vez, quitémosle el menos al B y simplemente decimos que B es igual. Para una vez empezar. Que B es igual, ¿cierto? B es igual a las caídas. Entonces, a 5 y 1, mire que ahora sí hay diferencia, ya no es la misma I como cuando nos quedaba en serie, sino que ahora sí va a haber una I1 y una I2. 5 y 1 que sería la caída en la resistencia. Luego llegaría más quién, más la tensión por auto en la bobina 1, que sería J2 por I1. Miren que la de auto lo produce la corriente que pasa por ella. Entonces la de auto sería J2 I1. Luego todavía no salimos de la bobina 1 porque tiene acoplamiento. Entonces, más o menos, entonces eso lo determinan las polaridades de las bobinas y las corrientes. Entonces, miren que en la bobina 1, la corriente I1 entra por punto. Y en la bobina 2, la corriente I2 entra por punto. Entonces, entra y entra por punto. Al entrar y entrar los flujos son aditivos, entonces iría el mismo signo de la tensión por auto. Mire que la tensión por auto era más, entonces va más quién, la mutua. ¿Y la mutua quién es? J2 por la corriente que produce la mutua. En este caso, como estamos haciendo el EBK en el lado 1, la mutua es la corriente que pasa por la bobina 2. Entonces en este caso sería por I2. Y esa sería la ecuación que sale de el LBK del lado 1. Si hacemos el mismo LBK, pero en el lado 2, podríamos de nuevo decir, pues B, porque B, la fuente está involucrada en las dos mallas, en los dos lazos. B es igual nuevamente a la caída en la resistencia, pero en este caso la caída en la resistencia es 5 y 2. Más la de auto en la bobina 2. La de auto en la bobina 2 sería J3. ¿Por cuál I? Pues como estamos en la de auto, en la I que pasa por ella misma. Entonces en este caso por J3 por I2. Y ahora la mutua. Bueno, el signo ya lo habíamos determinado porque eso no ha cambiado. Entra y entra. Entonces aquí seguirá siendo el mismo más que nos dio en el LBK anterior. Más la mutua que es J2. Pero ahora, ¿quién produce esa mutua? Como estoy parado en la bobina 2, la mutua la produce la corriente I1, la que va por la otra bobina. Entonces aquí va por I1. Entonces,
Si ustedes observan, tenemos tres ecuaciones. La del LCK, que era que la corriente de la fuente era la suma de las I1 más I2, LBK del lado de la izquierda y el LBK del lazo de la derecha. Al trabajar esas tres ecuaciones, lo que necesitamos buscar es lo que hemos trabajado antes, que me quede que B es igual a algo por I. ¿Para qué? Para luego pasar la I a dividir y obviamente lo que me queda en el paréntesis, esa es la impedancia de entrada, la impedancia que ve la fuente. Entonces, por favor, como tarea, como ejercicio, pues a ustedes les queda de una ecuación reemplazar I1 en función de I2, luego la misma I1 en la ecuación 1, es decir, hacer el trabajo matemático de relacionar esas tres ecuaciones para encontrar a B en función de I para poder pasar la I a dividir y encontrar la impedancia de entrada. Entonces, esa partecita matemática se la dejo como ejercicio, como tarea. Por ahora les digo que la impedancia de entrada, según mis cálculos, dio 3.38 a un ángulo de 41.68 ohms. Eso fue después de trabajar, como les digo, las tres ecuaciones y lograr hallar a B en función de I. Nos da una impedancia de entrada de 3.38, 41.68. Sería muy interesante si tienen interés y tienen motivación de que me trabajen esa parte matemática y lleguen a esta expresión de la impedancia de entrada.